A las 7:36 en Caracas establecemos contacto directo con Raúl Arrieta, ex representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por llamarte y un saludo para toda esta gente que sigue tu programa en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Doctor, ¿es tal vez un arma de doble filo para el gobierno de Venezuela retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos? Yo creo que es una típica medida populista que no ha sido debidamente medida, porque todo el tratamiento que se le está dando a este problema es desde el punto de vista de un tratado internacional de lo podríamos llamar comunes. Sin embargo, este tratado tiene un tratamiento muy particular dentro de la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que a mí me hace diferir en algunas apreciaciones por cuanto considero que Venezuela sigue vinculada al sistema interamericano, no solamente por la Carta de la OEA, sino que por la propia Constitución. En efecto, por ejemplo, la Constitución creó una trama de disposiciones que hace que la Convención Interamericana sea parte integrante de la Constitución. Así, por ejemplo, el artículo 339 expresamente señala que en los estados de excepción estos tienen que estar de acuerdo con los principios y con los valores y con los derechos expresamente señalados e insisto, cita a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Por su Hablabas, parte, por perdón, favor, no, termine la idea, por favor. por otra parte, hay otra serie de artículos que señalan que los tratados de derecho internacional en materia de derecho humano son parte integrante de la Constitución y señala expresamente que aquellos mecanismos de protección establecidos en esos tratados están al alcance de los venezolanos y pueden recurrir a ellos. Entonces, el problema que se presenta es la interpretación que puede hacer el día de mañana la Corte Interamericana, porque si bien la molestia al gobierno venezolano y el rechazo es a la Comisión Interamericana va a seguir exactamente igual vinculado, en virtud de que es un órgano de la OEA y en ese sentido va a seguir teniendo la comisión plena competencia para conocer de los asuntos que le sean sometidos por los ciudadanos venezolanos o cualquiera de los Estados miembros del sistema de la Organización de Estados Americanos. Lo que quedaría planteado es hasta qué punto la Comisión puede llevar a Venezuela ante la Corte Interamericana. Ahora, esa es una pregunta, a mi modo de ver, bastante irrelevante en este momento desde el punto de vista práctico, porque Venezuela se niega a reconocer las decisiones de la Corte, se niega a aceptar las recomendaciones de la Comisión. Entonces, es un país, Venezuela, que está al margen del sistema internacional de derechos humanos. Doctor Arrieta, pero Entonces, estaría, y disculpe que lo interrumpa, pero estaría al margen de los derechos humanos o, utilizando un poco el discurso madurista o chavista, estaría al margen de los intereses de los Estados Unidos cuando Venezuela ha asegurado, o la administración de Venezuela ha asegurado, que estas comisiones, que estas convenciones solamente atienden a los intereses imperialistas, y esto lo digo entre comillas. mire, esa es una... Yo no quiero ser, ¿cómo le digo? No quisiera descalificar ese tipo de declaraciones, pero a mí me suenan tan imperialistas como el imperialismo que atacan. Nadie me puede decir que el resto de los países que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos son unos países que están entregados y que están vendidos al imperio americano. Es tan absurdo como decir, ¿no es cierto?,
que Brasil o que Chile o que Argentina o que Uruguay o que Colombia o México, países que forman parte del sistema, que forman parte no solamente de la OEA, sino que todo el sistema de protección de derechos humanos son países vendidos o son países entregados al imperialismo americano. Eso no pasa de ser un lenguaje decimonónico de la primera mitad del siglo XX, ya superado de considerar que Estados Unidos es un imperio. Estados Unidos sí, es verdad, es un imperio. Es tan imperio como China, es tan imperio como trata de serlo hoy en día Rusia o como lo fue Rusia cuando era parte de la Unión Soviética. Entonces, este es un lenguaje tan demodé, por decirlo en términos más sencillos, que no se lo creen ni siquiera los mismos que lo utilizan. Doctor Raúl Arrieta, ex representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Gracias a usted. Buenas ha sido noches. Muy gentil de su parte. Buenas noches. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear contra la pista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización